Bienvenidos a este vídeo de Historia del Arte. Hoy es día 5 de mayo de 2025. Vamos a hacer una entrevista a la profesora María Luisa San Vicente Herreros acerca de su documentada teoría sobre la Gioconda. Ella es una estudiosa del arte del Renacimiento italiano y ha escrito un libro, concretamente, sobre la identidad de la Gioconda. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en este tema? Aproximadamente 10 años. Ahora acabo de terminar otro libro llamado Leonardo da Vinci y la mitología. Y también trata y complementa mis estudios anteriores que igualmente critico con ideas establecidas en la actualidad. ¿Te parece bien que empecemos a hablar de la Gioconda? Me parece estupendo. En noviembre de 2022 se publicó el libro Identidad de la Gioconda, cuya autora es María Luisa San Vicente. Se trata de un ensayo que tiene interés porque revela la identidad de la modelo del famoso cuadro La Gioconda del Museo del Louvre. A veces se han oído comentarios dirigidos a los que intentan descubrir los misterios que rodean a la Gioconda, como, con los temas importantes que preocupan actualmente a la humanidad, tratar de averiguar quién es la modelo del cuadro La Gioconda es una pérdida de tiempo. Son libres de considerarlo de esta forma, pero pienso que vale la pena buscar una verdad, por pequeña que sea, porque su conocimiento puede llevar a descubrir otra más grande. Además, existe un interés mundial para llegar a conocer quién era la modelo de este cuadro. En el Museo del Louvre se reconoce el cuadro por dos nombres, La Gioconda y Mona Lisa. Y el nombre oficial en el museo es Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Pues bien, si en el museo ya tienen asignado el nombre de la modelo del cuadro, ¿qué necesidad hay de averiguar la identidad de la mujer del cuadro? El cuadro no está fechado ni firmado. Los historiadores de arte, para buscar información sobre el cuadro, recurrían a un libro de historia del arte de Italia, Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escrito por Giorgio Vasari, donde se habla de los artistas italianos y de su obra. Vasari, en un párrafo del libro, explica que Leonardo da Vinci, por encargo de Francesco del Giocondo, realizó el retrato de Mona Lisa, su esposa. Alabó el retrato y lo describió. Con la lectura de esta descripción, los entendidos en arte a finales del siglo XVI creyeron que habían logrado identificar a la modelo de la Gioconda. A lo largo de la historia, todo el mundo aceptó lo que habían dicho los entendidos en arte. Paolo Lomazo, en 1584, el padre Lan, en 1642, sobre la identidad de la Gioconda. Se trataba de Mona Lisa, esposa de Francesco del Giocondo, un comerciante de tejidos de Florencia. Pero al llegar al siglo XX, el historiador italiano Adolfo Venturi y el filósofo Benedetto Croce y otros disintieron de esta afirmación, seguramente porque se dieron cuenta de que la descripción de Vasari no concordaba con el cuadro del Louvre, y se empezaron a buscar otras posibles modelos. Adolfo Venturi identificó a la modelo del cuadro con Constanza Dávalos, duquesa de Francavilla. Bece dijo que era Isabella Gualanda. Carlo Pedretti apuntó la posibilidad de que fuera Pacifica Brandano, amante de Giuliano de Médicis, o bien su mujer, Filiberta de Saboya. Algunos autores creen que es Isabel de Este. Se ha llegado a decir que era la madre de Leonardo, y también que era una mujer imaginada por el pintor, incluso que era el mismo Leonardo, comprobado científicamente esta teoría en la revista National Geographic. Se puede encontrar en un artículo de la revista. En 2012, Antonio Bustos escribió un libro en el cual expresaba que había descubierto que la modelo del cuadro era Lucrecia Borgia.
En el libro Identidad de la Gioconda se soluciona este enigma. Actualmente también hay personas que disentimos de esta identificación, es decir, disentimos de la teoría más aceptada que dice que la modelo del cuadro es Lisa Gerardini, esposa de un comerciante de telas. ¿Por qué no estás de acuerdo? A título personal, considero que la descripción que hizo Vasari del retrato de Mona Lisa no corresponde al cuadro La Gioconda del Museo del Louvre, en detalles muy básicos. ¿En qué no corresponde a la descripción de Vasari con el cuadro? Lo que más llama la atención es la detallada descripción que hace el historiador de las cejas, puesto que las considera muy bien pintadas. Y al mirar el cuadro, La Gioconda, vemos que la mujer carece de cejas. ¿Qué clase de broma es esta? Quienes creen en la teoría más aceptada también saben que la Gioconda no tiene cejas. ¿Cómo es que aceptan tal contradicción? Los que están de acuerdo en la teoría más aceptada han buscado argumentos para disolver esta discordancia. Uno de los argumentos que dan es que Vasari no había visto el cuadro y por eso no sabía que primero Leonardo pintó las cejas, pero después la mujer se las depiló y entonces Leonardo las borró y un informador las describió antes que el pintor las hubiese borrado. Pero ¿cómo puede ser que Leonardo, después de conseguir pintar unas cejas tan reales, las borrara? Otro argumento al que se acogen es que al principio, cuando Vasari vio el cuadro, la mujer tenía cejas. Pero con el paso del tiempo se deterioró la pintura y quedaron borradas. Este argumento cae por su peso, ya que si se borraron por el paso del tiempo, también se habrían borrado otras partes del rostro, y no ha sucedido así. La descripción que hace de la boca tampoco es correspondiente al cuadro. Fijémonos en lo que dice. La boca, con su hendidura, con las comisuras de los labios que unen el rojo de la boca con la carne de la cara, verdaderamente parecía carne y no pintura. La boca de la Gioconda no es roja. Además, si Vasari se hubiese referido a la boca de la Gioconda, hubiese descrito su evidente sonrisa, y no la describe. En algunos libros y artículos pone: la versión de Giorgio Vasari es la verdadera, porque por eso queda claro que la modelo del cuadro, la Gioconda, es Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo. Pero Vasari no ofrece una versión que exprese que la Gioconda sea Mona Lisa, sino que hace la descripción del retrato de una mujer que se llama Mona Lisa. Dicha descripción no identifica la Gioconda del Museo del Louvre, porque los rasgos físicos que describe no corresponden a la mujer del cuadro del Louvre, por lo cual no describe el famoso cuadro, sino otro. Por eso, en el libro hago una refutación de la teoría más aceptada, invalidando las pruebas que la defienden. Considero que hay dos puntos clave que pueden asegurar para muchos la teoría más aceptada. Un punto se refiere a la ubicación del retrato. Vasari dice que está en Francia, en poder del rey Francisco, en Fontainebleau. Este punto parece corresponder con el famoso cuadro, puesto que la Gioconda estuvo en Francia en el siglo XVI. El rey Francisco I pagó por él una fuerte suma de dinero y sigue estando allí. El otro punto es un comentario que hace Vasari al final de la descripción, el cual parece que se refiere a la agradable sonrisa de la retratada. Este punto ha sido decisivo para muchos para creer que el cuadro de la Gioconda del Museo del Louvre es el retrato de Mona Lisa, que pintó Leonardo, ya que la mujer del famoso cuadro tiene una agradable sonrisa. Sobre el primer punto, ¿cómo es que Vasari dice que el retrato de Mona Lisa está en Francia, con el rey Francisco, si Leonardo debía entregarlo a Francesco del Giocondo, que vivía en Florencia? El retrato de Mona Lisa no estuvo en Francia. En primer lugar, porque el cuadro fue pagado con antelación. Y Leonardo, que era un hombre honesto, tal como lo define Vasari, no se hubiese quedado con un cuadro que no era suyo.
En segundo lugar, porque en el año 212, Natalia Strozzi, una descendiente directa de Lisa Gherardini, declaró que tenía el recuerdo de una frase que había visto en un inventario familiar. Dice así: dipinto de donna Lisa Gherardini y después Leonardo, que traducida es cuadro de la señora Lisa Gherardini y después Leonardo. Y añadió: un hijo de mi bisabuela vendió toda la colección pictórica en 1857. Dicha frase testimonia que el retrato de Mona Lisa se quedó en casa de la familia durante muchos años. Por tanto, no fue a parar a Francia. El apunte de Vasari que ubicaba el retrato en Francia era una falacia por equivocidad, por causa de una polisemia, la conjunción de dos significados en la palabra Gioconda. La palabra Gioconda significa mujer alegre, y también en aquella época en Florencia podía entenderse como la esposa de un comerciante apellidado Giocondo. Cuando Vasari recogía información para hacer el libro, un informador debió expresar que en Francia había el retrato de la Gioconda, porque los cortesanos daban este nombre a uno de los cuadros del castillo de Fontainebleau. Dicho informador pensó que se trataba de la mujer del Giocondo de Florencia. En cambio, en realidad se trataba de una mujer que sonreía. Sobre el segundo punto, al final de la descripción, Vasari dice que la mujer sonríe. Eso sí que parece encajar con el cuadro del Louvre. En realidad, al final de la descripción no dice que la mujer sonría. Las traducciones que se han hecho no son del todo correctas. En las traducciones que encontramos en los libros, leemos que Vasari al final de la descripción habla de la sonrisa de la figura que ha pintado Leonardo, diciendo que es tan agradable que parece más divina que humana y que fue considerada maravillosa por no diferir en nada del original. En alguna otra traducción, en lugar de hablar de la sonrisa, habla de un gesto maravilloso de la mujer, lo cual viene a ser parecido, porque la sonrisa se puede entender como un gesto. Estas traducciones fueron muy convincentes para que todo el mundo creyera que la descripción de Vasari se refería a la Gioconda del Museo del Louvre, porque la Gioconda es evidente que sonríe. En el texto original en italiano se lee: Et in questo di Leonardo vi era un ghigno tanto piacevole che era cosa più divina che umana a vederlo, ed era tenuta cosa maravillosa per non essere il vivo altrimenti. Sí. Questo se refiere al retrato, porque en la frase anterior Vasari habla de los retratos que se hacen. No aparece la palabra sorriso, que sería sonrisa, sino la palabra guiño, que se puede traducir por guiño. Presento la traducción que he hecho al castellano del texto original en italiano. Y este retrato, líptico, de Leonardo, era para vosotros al verlo un guiño muy agradable por ser algo más divino que humano, y era considerado algo maravilloso por no diferir en nada de la realidad. Como podemos observar, Vasari, al final de la descripción, hace una valoración, pero no del gesto, ni de la sonrisa de la mujer, sino una valoración del retrato. Vasari hace una valoración positiva del retrato, alegorizándolo con un guiño. Con esta palabra expresa una divertida complicidad entre el retrato y los espectadores. Si Vasari hubiese querido decir que la retratada sonreía, lo hubiera dicho en el momento de describir la boca. Habría dicho que la boca expresaba una sonrisa, en italiano, un sorriso. Pero no lo dijo, porque describía el retrato de una mujer que no sonreía. Los dos puntos que podían defender que la Gioconda es el retrato de Mona Lisa se han desvanecido. Con la invalidación de las pruebas que defendían la teoría más aceptada, queda aclarado que la Gioconda no es el retrato de Mona Lisa, sino el retrato de otra mujer.
Si la modelo del cuadro no es Lisa Gerardini, entonces ¿quién es? Formulo la hipótesis de que la modelo del cuadro, la Gioconda del Museo del Louvre, es Lucrecia Borgia. ¿Cómo demuestras esta hipótesis? Para demostrar esta hipótesis, presento 6 pruebas. ¿Nos puedes adelantar alguna de estas 6 pruebas? Para conseguir la tercera prueba, se han analizado los rasgos físicos de la Gioconda y se han establecido una comparación con los retratos seguros de Lucrecia Borgia y sus medallas. Y se ha comprobado que hay coincidencia, lo cual prueba que Lucrecia Borgia y la Gioconda son la misma persona. Al hacer esta comparación, hemos descubierto unos rasgos físicos muy característicos que nos han servido para identificar con Lucrecia Borgia diversos retratos famosos del Renacimiento que antes no se sabía que se referían a ella. Hay de 8 a 13 rasgos característicos: color de los cabellos, amplitud de las cejas, forma del párpado superior, forma de la porción ocular del párpado inferior, tamaño de los ojos, forma de la nariz, dirección de las comisuras de los labios, tamaño de los labios, forma de las manos, proximidad del lóbulo de la nariz con el labio superior, forma del contorno de la cara, situación de la mandíbula inferior respecto a la superior, proximidad entre la punta de la barbilla y el cuello. En la quinta prueba, se hace patente que además de los retratos seguros, los descubiertos encajan con los acontecimientos de la vida de Lucrecia, incluso el mismo cuadro La Gioconda, puesto que es un retrato que se hizo durante su vida. Vasari en algún momento dijo o hizo alusión, de alguna manera, a que Leonardo hubiese pintado un cuadro que se refiriera a la Gioconda del Museo del Louvre. Vasari en su libro nombró cuadros de Leonardo da Vinci que tuvieron mucha relevancia en su tiempo. Unos los hizo en Milán, como la Virgen de las Rocas, que en el libro Las Vidas figura como una natividad para una tabla de altar, y la Última Cena. Y otros los hizo en Florencia, como la Dama del Enebro, retrato de Ginebra Benci, el cartón de Sant'Anna, la Virgen y el Niño, y el retrato de Mona Lisa. No figuran todos los que hizo Leonardo, pero sí aquellos que fueron muy populares para la gente de Florencia. No dijo nada de que hiciera un cuadro que se refiriera a la Gioconda, y en cambio se sabe que este cuadro fue muy famoso en el Renacimiento, porque ya en aquella época se hicieron copias. Si Vasari, que debía hablar de las obras importantes que había hecho los pintores, no dijo que Leonardo hubiese realizado un cuadro como este, es señal que no lo pintó, porque de haberlo hecho, Vasari lo hubiese informado en su libro. Si no fue Leonardo, entonces ¿quién lo pintó? Vasari sí que menciona este cuadro, pero no en el capítulo de Leonardo da Vinci, sino en el capítulo de la vida de Giovanni Bellini. No lo llama la Gioconda, porque en el origen de su creación no se le reconocía por este nombre. Dice Vasari: Giovanni, pues, hizo para Messer Pietro Bembo, antes de que se fuera a visitar al Papa León X, el retrato de su amada. Pietro Bembo hizo este encargo a Bellini, porque acababa de publicar Los Asolanos, Gli Asolani, en 1505, obra que dedicó a Lucrecia Borgia con una carta. El príncipe de los humanistas, como le llamaron después de haber hecho esta obra, quiso tener el retrato de la musa que le había inspirado gran parte de la obra, y dicha musa era Lucrecia Borgia. Como explico en el libro, al decir su amada, Vasari no se refiere a una novia o a una amante, sino a la mujer que le había inspirado los cánticos, las poesías y los pensamientos espirituales sobre el amor. Bellini ya era viejo,
pero como decía Alberto Durero, aún era el mejor pintor. Para pintar este cuadro debieron colaborar sus alumnos, Giorgione y Tiziano. Giorgione conocía la técnica del esfumato, porque la había aprendido de Leonardo da Vinci, y Tiziano seguía los métodos de Giorgione. En el cuadro La Gioconda no se perciben las pinceladas. Esto no corresponde a la manera de pintar de Leonardo, pero en cambio sí que corresponde a la técnica de Tiziano, ya que los acabados los hacía con los dedos. ¿Por qué los entendidos en arte consideran que el cuadro La Gioconda está pintado por Leonardo? Al ver una obra tan magnífica, se preguntan, ¿quién podía haberla pintado sino Leonardo? Además, al comparar el cuadro Santana, la Virgen y el Niño, que se sabe con seguridad que es de Leonardo, con el de la Gioconda, observaron que los dos están confeccionados con la misma técnica del esfumato, y además la mujer que hace el papel de la Virgen es muy parecida a la Gioconda y sonríe igual que ella. Por eso se habló de la sonrisa leonardesca que aplicaba a algunos de sus retratos. Sin embargo, esta semejanza puede explicarse perfectamente considerando que una misma mujer, Lucrecia Borgia, era la modelo de los dos cuadros y que su sonrisa era una característica de su fisonomía. Muchas personas se han preguntado ¿por qué sonríe la Gioconda? ¿Tú qué piensas? Se ha especulado mucho sobre su enigmática sonrisa. En el libro, al hablar de la tercera prueba, se descubre que la sonrisa que presenta la mujer del cuadro forma parte de su constitución física, ya que el resto de la cara no presenta las señales concomitantes con este gesto. Por eso, en los retratos descubiertos de Lucrecia Borgia, ella presenta su característica sonrisa. ¿Por qué estás tan segura de que Leonardo no pintó el cuadro La Gioconda si se sabe que lo llevó a Francia cuando fue a vivir en Claux en la última etapa de su vida? Ah, sí, ya sé, la famosa visita del cardenal Luigi de Aragón. Leonardo en aquella visita enseñó al cardenal el cuadro de una florentina y muchos han creído que mostraba el cuadro La Gioconda del Museo del Louvre. Por esta visita quedó probado para muchos que la modelo de la Gioconda es Mona Lisa, pero este hecho no está bien analizado. Leonardo no llevó a Francia el famoso cuadro, La Gioconda, ni tampoco lo pintó. Aquel día de octubre de 1517, Leonardo enseñó 3 cuadros al cardenal. Flora, San Juan Bautista, Santana, la Virgen y el Niño. Uno de ellos era el de cierta mujer florentina. No podía tratarse del cuadro La Gioconda, porque ya he demostrado en el libro que la modelo era Lucrecia Borgia y ella no era de Florencia. Tampoco podía tratarse del retrato de Mona Lisa, porque aunque ella sí que era de Florencia, no cumplía otro requisito que Leonardo acababa de anunciar, que la había pintado del natural a petición del magnífico Giuliano de Médicis. Esto no era posible, porque el historiador Vasari en su libro explica que el retrato lo había encargado su esposo, Francesco del Giocondo. Por consiguiente, queda descartado que fuera el retrato de Mona Lisa. Mona Lisa no era la única florentina que vivía en Florencia. El retrato que Leonardo mostró al cardenal no era el de Lisa Gherardini, sino el de otra mujer florentina. ¿Cuál era este retrato que Leonardo llevó a Francia? Bien, en el libro expongo la investigación para averiguar cuál era este retrato, pero este era un secreto hasta que la gente lo leyera. Pero lo revelaré. Para saber cuál era este retrato, primero indagué entre las mujeres que se relacionaron con Giuliano de Médicis.
el mecenas que tenía Leonardo cuando vivía en Roma entre 1513 y 1516. Su amante, Pacífica Brandano, no era de Florencia, y su mujer, Filiberta de Saboya, tampoco. Por lo tanto, ninguna de las dos podía ser la modelo del retrato. Entonces, en lugar de apoyarme en las traducciones que habían hecho algunos autores del diario de Antonio de Beatis, hice la traducción directamente del original en italiano. La traducción resultante mostró pistas para descubrir el retrato. Por ejemplo, quien encargó el retrato no era el mecenas de Leonardo que vivía en Roma en 1513, sino un antecesor de este, también llamado Giuliano, que fue hermano de Lorenzo el Magnífico, el cual fue asesinado por los Pacis en 1478. Un documento encontrado en la Palatina da crédito del nacimiento de un niño en 1478 llamado Julio, el cual es hijo del magnífico Giuliano de Médicis y de una mujer que no está casada llamada Fioretta. Luego Fioretta debe ser la modelo del cuadro que Leonardo llevó a Francia, porque Giuliano de Médicis encargó el retrato de la mujer que él amaba a un buen pintor como Leonardo. El documento está en la Palatina porque trata de los habitantes de Florencia. El padre de Fioretta figura como Antonio, lo que indica cierta popularidad en la ciudad. Por tanto, la hija también reside en Florencia. Fioretta cumple los requisitos anunciados por Leonardo para ser la modelo del cuadro, que éste llevó a Francia. Es una mujer florentina y su retrato fue encargado a Leonardo por petición del magnífico Giuliano de Médicis. Bien, ahora ya sabemos que la modelo del cuadro que Leonardo mostró al cardenal y a sus acompañantes se llamaba Fioretta. Pero, ¿cuál es este retrato? En el Tratado del Arte de Paolo Lomazo encontramos algunas pistas para saber cuál es este retrato. Paolo Lomazo habla de dos retratos de mujer que contempló en el castillo de Fontainebleau, los cuales, dice el historiador, se veían de la mano de Leonardo: la Gioconda y Mona Lisa. Estaban ambientados en la primavera y las mujeres expresaban una sonrisa y vestían elegantemente. Lomazo se equivoca al designar a uno de estos retratos de mujer con el nombre de Mona Lisa, porque el retrato de Mona Lisa estaba en Florencia, en casa de la familia Giocondo, ya que Francesco del Giocondo lo había pagado con antelación a Leonardo da Vinci. El retrato al que se refería en realidad era el de Lucrecia Borgia, por el que el rey de Francia había pagado un alto precio por ser una pintura excepcional. El otro retrato que designa con el nombre de la Gioconda es el que Leonardo llevó a Francia. En el Museo del Hermitage hay un retrato que se llama Flora o la Colombina, o retrato de una mujer, el cual estuvo en el castillo de Fontainebleau en el siglo XVI y representa a la diosa Flora de los griegos y los romanos. Este retrato cumple las características que el historiador Lomazo señaló para los dos retratos de mujer que vio en el castillo de Fontainebleau. Se añade la coincidencia de que la amada de Giuliano de Médicis se llamaba Fioretta. En cuadros del Renacimiento, a veces, los pintores simbolizaban el nombre de la modelo y en el cuadro del Hermitage la diosa lleva una florecilla en la mano que alude al nombre de la retratada, Fioretta. Se trata de una pintura de gran perfección. Leonardo la hizo en Florencia antes de ir a Milán, cuando pintaba las figuras sobre fondo oscuro para que resaltara la iluminación del rostro. Si la Gioconda no es el retrato de Mona Lisa, ¿cuál es el verdadero retrato de Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci? El verdadero retrato de la Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci es La Dama del Unicornio, de la Galería Borghese de Roma. ¿En qué te basas para hacer semejante afirmación? Si este cuadro hace muchos años fue atribuido a Rafael Sanzio. Porque la descripción que hace Vasari del retrato de Mona Lisa corresponde a este cuadro.
Vasari describe cómo están pintadas las partes de la cara de Mona Lisa, y exactamente así es como están pintadas las partes de la cara de la mujer en La Dama del Unicornio. La nueva traducción que he realizado de la descripción de Vasari encaja perfectamente en el cuadro La Dama del Unicornio, en el cual la mujer no sonríe. En el libro hay más pruebas que demuestran que este es el verdadero retrato de Mona Lisa. ¿Por qué crees que se ha atribuido a Rafael Sanzio? Los primeros catálogos de la Galería Borghese clasificaban esta obra de la escuela de Perugino. A finales del siglo XIX fue atribuida a Granacci y a Rodolfo de Ghirlandaio. Al ser eliminadas las restauraciones antiguas, se atribuyó definitivamente a Rafael por sus características de estilo. Esto está dicho por Luis de Monreal. No es extraño que se haya atribuido a este pintor, puesto que Rafael estuvo en Florencia cuando Leonardo trabajaba en la batalla de Anghiari y conoció su obra y aprendió de su trabajo, es decir, se convirtió en alumno o discípulo de Leonardo. Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio hicieron dibujos preliminares al retrato de Mona Lisa, la Dama del Unicornio. Uno de estos dibujos está firmado por Rafael y tiene puesta la fecha 1504. Se denomina Mujer Santa. Este dibujo presenta los mismos rasgos físicos que la mujer del cuadro La Dama del Unicornio. Por eso sabemos que es preliminar a este cuadro. Rafael hacia 1504 debió colaborar en pintar el retrato de Mona Lisa, la Dama del Unicornio. Más tarde pintó el retrato de Maddalena Doni, que le había encargado a Agnolo Doni. Dicho retrato, por la forma de estar pintado, testimonia que Rafael había aprendido los métodos y la técnica que utilizó Leonardo en la ejecución del retrato de Mona Lisa, es decir, de la Dama del Unicornio. Leonardo pintaba a base de veladuras, y esta es la técnica utilizada en este cuadro. En la Dama del Unicornio se ejemplifican varias de las lecciones de Leonardo recogidas en su Tratado de la Pintura. La pintura está iluminada por una luz cenital, que llena el cuadro de luz y consigue que la figura tenga un relieve muy natural, debido a una técnica perfecta de claroscuro, a base de la gradación de las sombras. ¿Leonardo hizo esbozos o dibujos preliminares al retrato de Mona Lisa, es decir, de la Dama del Unicornio? Sí, hizo unos cuantos dibujos preliminares al retrato de Mona Lisa. Entre ellos hay 3 que prueban que el retrato de Mona Lisa es la Dama del Unicornio. Son los siguientes. Mujer joven con un unicornio, del British Museum de Londres. Hay un unicornio también. Y Doncella con el unicornio, del Ashmolean Museum de Oxford. Estos dibujos preliminares, por estar hechos por Leonardo da Vinci, constituyen una concluyente prueba de que el cuadro denominado La Dama del Unicornio es el verdadero retrato de la Mona Lisa pintado por Leonardo, ya que entendemos que el cuadro, por contener los mismos personajes que hay en dichos dibujos, una dama y un unicornio, es la consumación de la intención que tuvo el pintor florentino al realizarlos. ¿Deseas añadir alguna cosa para terminar la entrevista? El retrato de la Mona Lisa, tal como dice Vasari, también es para nosotros los espectadores actuales un guiño, porque parece una fotografía digital llena de gracia y colorido. Esta tesis aparece argumentada en el libro Identidad de la Gioconda. Para tener este libro deberéis contactar con editorialvivelibro.com.